La mayoría de los ejemplos fueron diplomáticos, políticos. Bueno, un ejemplo y una de las figuras más importantes de la política del siglo XX y también en parte del siglo XXI, como fue Nelson Mandela, que fue activista y a la vez político, presidente de Sudáfrica, que dejó además huella en su pensamiento, junto con otras figuras como Gandhi, como Martin Luther King, que dejaron, bueno, pues esa estructura en el ámbito de su pensamiento de los derechos humanos, de la no violencia, de evitar conflictos, y los tres que he nombrado han sido los más importantes del siglo XX como del siglo XXI. Lanza del Basto fue escritor francés de origen italiano, partidario de la no violencia como medio para escapar a las servidumbres del mundo moderno. Su ideario fue una síntesis de la fe cristiana y de la experiencia de Gandhi, y una de las obras es La conversión por obligación lógica de 1974. Un hombre, además, que fue partidario de la no violencia como medida al final para escapar a las servidumbres del mundo moderno, y unió en su pensamiento o en su idea o en su ideario la unión entre la fe cristiana y esa experiencia de Gandhi, es decir, unió bueno, cristianismo europeo occidental con ese pensamiento también oriental eh, dentro de la experiencia de Gandhi. Xavier Pérez de Cuéllar fue diplomático peruano, secretario general de la ONU entre 1982 y 1991. Estudió en la Universidad Católica de su ciudad natal. Además de ser abogado, en 1944 ejerció la docencia como profesor de Derecho Internacional e ingresó en la carrera diplomática. Fue embajador de su país en Suiza entre 1964 y 1966, también en la Unión Soviética y en Polonia al mismo tiempo, entre 1969 a 1971. Representó a Perú ante los gobiernos de Francia, Gran Bretaña, Brasil, Suiza, la Unión Soviética y las Naciones Unidas. En 1975 fue designado representante de la ONU en Chipre durante años. Intervino en Zambia, Afganistán e Indochina como subsecretario general para cuestiones políticas especiales. Y en 1979 regresó al servicio diplomático de Perú. Lo de Indochina son diversos países, entre ellos, bueno, por lo que fue en su momento Vietnam, que hoy en día es Vietnam ya, porque fue Vietnam del Norte, que fue bueno, pues un país comunista aliado a la Unión Soviética de China, y Vietnam del Sur aliado del mundo occidental. Además, en Indochina fue cuando los franceses se tuvieron que retirar y bueno, pues, se dividió en diversos países, entre ellos los dos más importantes de esa región, de Indochina. Vinoba Bait fue asceta y reformador social hindú, ardiente seguidor de Gandhi, de quien fue considerado su sucesor espiritual. Fue un símbolo de autoridad moral para millones de personas en India. Un hombre, bueno, pues que siguió al final las posturas o el pensamiento de Gandhi, y bueno, fue considerado su sucesor espiritual, y bueno, muchas personas siguieron las doctrinas que realizó Vinoba Bhave. Hablar de Nelson Mandela es hablar de una de las figuras más importantes del ámbito de la política sudafricana. Aparte también, Nelson Mandela fue de los más conocidos mundialmente, porque Nelson Mandela fue activista y político sudafricano, lideró los movimientos contra el apartheid, y que tras una larga lucha y 27 años de cárcel presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. El siglo XX dejó dos guerras mundiales, también los campos de exterminio y el terror atómico, pero también grandes campeones de la lucha contra la injusticia, de los que destacaron Gandhi, Luther King, y el último y más carismático fue el propio Mandela. Nelson Mandela es o fue una de las figuras más importantes del ámbito de Sudáfrica. Por cierto, también pudo, bueno, presidir, siendo el presidente, el Mundial de Fútbol del año 2010. Desmond Tutu fue eclesiástico y político sudafricano, cuya labor en defensa de los derechos humanos fue premiada en 1984 con el Premio Nobel de la Paz. Hijo de un maestro de escuela, quiso estudiar medicina, pero las dificultades económicas lo impidieron. En 1961 fue ordenado sacerdote anglicano y durante los años siguientes fue profesor de teología en Johannesburgo, la capital. A finales de la década de los 60 se trasladó a Londres, donde cursó estudios en el King's College, y entre 1971 y 1975 trabajó en el Consejo Mundial de las Iglesias. Y una de las obras es Esperanza y Sufrimiento de 1983. Por cierto, comentar, Nelson Mandela y Desmond Tutu se conocieron en la cárcel y luego ambos dejaron un papel importante en torno a los derechos humanos y a una apertura
en el país, después de un régimen racista que tuvo Sudáfrica durante décadas. Boutros Ghali fue diplomático y político egipcio. Fue secretario de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, entre 1992 y 1996, convirtiéndose en el primer africano y en el primer árabe en asumir dicha responsabilidad. Como, bueno, fue de las figuras más importantes, presidió durante 4 años la ONU, siendo secretario, y luego, bueno, pues perteneció, bueno, siendo de un país africano, siendo árabe, y bueno, pues fue una figura importante en la década de los, bueno, de finales de los 90 a nivel mundial. Así que con ello finalizo. Comentar que he hablado de muchos diplomáticos, políticos, Nelson Mandela, o también algún ejemplo de político y eclesiástico en Sudáfrica, y solo hay un ejemplo en el ámbito de la cultura, como fue en el caso de Francia. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, poner comentarios, vuelvo a repetir que soy historiador, y nos vemos en el próximo vídeo.